Hola a todos, mi nombre es Jill y les doy la bienvenida a una nueva clase del curso en línea de Scrapbooking. En la clase de hoy vamos a hacer una especie de álbum organizador para bodas que lo pueden adaptar perfectamente para 15 años o para otras ocasiones. Hola a todos, en la clase de hoy vamos a hacer un organizador. Y como ven acá tengo un montón de materiales de la colección Something Blue. Sí, estos son chipboards, brad, flores, estas figuritas que se llaman wood icons y que son de madera, y el kit de hojas. ¿Sí? Son hojas que están pensadas para el tema de casamiento. ¿Sí? Pero lo que voy a enseñarles en la clase de hoy va a ser un proyecto de varios pasos, por lo tanto nos va a llevar quizás 2 o 3 semanas, es hacer la estructura de un organizador. Ya que la colección es de bodas y no siempre uno tiene impresas las fotos o ya las tiene en álbumes y demás, me pareció interesante hacer un organizador con el tema de casamiento, al que le voy a llamar Wedding Planner. Y vamos a hacer una estructura distinta. ¿Bien? Vamos a usar este cartón de 2 milímetros. ¿Sí? Después yo voy a ir dando todos los pasos de cómo tienen que cortar las piezas. Y vamos a usar este tipo, ¿sí?, de ganchos, que la ventaja que tienen es que pueden agregar y sacar hojas cuando quieran, que es lo ideal para un organizador de este tipo, porque vamos a ir recolectando información de revistas, de otros lugares, y está bueno poderlas poner. Pero bueno, en la clase de hoy vamos a hacer lo que es la estructura. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer este álbum son las piezas. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, usé cartón de 2 milímetros. Es importante que las piezas las corten en el sentido correcto. Esta pieza tiene una altura de 9 pulgadas por 7. ¿Sí? Recuerden que para convertir las pulgadas en centímetros tienen que multiplicar por 2.54, pero yo les aconsejo que si les da un número decimal, que redondeen al número entero más cercano, así es mucho más fácil para ustedes. Entonces tiene de altura 9 y tiene de ancho 7. Después tienen varias piezas, o sea, estas son las 2 tapas. Lo que tienen que tener en cuenta a la hora de cortar, como saben, es el cartón tiene un sentido en el que ofrece más resistencia, en el que ofrece menos resistencia. Por ejemplo, acá es más fácil doblarlo que acá. Entonces, ¿sí?, sería el sentido del cartón. Yo lo que voy a hacer es cortar la pieza más larga en dirección contraria a donde ceden las fibras. O sea que si cede así, esta es la pieza más corta, y si acá ofrece más resistencia, esta es la parte más larga. O sea, las 9 pulgadas irían en la parte que ofrece más resistencia. Bueno, tendrían que cortar entonces 2 tapas iguales, que sería la tapa y la contratapa. Y como va a ser un proyecto con tapa incorporada, ¿sí?, vamos a ponerle imanes y todo lo demás, vamos a hacer 2 lomos. ¿Sí? 2 lomos iguales también. Este lomo mide, si no me equivoco, 2 pulgadas y cuarto. No, sería 1 pulgada y 3 cuartos. Tienen que adaptar al mecanismo que le van a incorporar. Yo tengo ¿sí? Tienen que dejar un espacio. O sea, tengan en cuenta que los aros sobresalen de las esquinas. Tienen que dejar un espacio. Yo voy a poner este mecanismo, lo compré así. Ustedes pueden reciclar una carpeta que compren en la librería o una que ya no usen. ¿Sí? A mí me gustó por el color negro. Generalmente las que se consiguen son en color plateado, pero también lo pueden sacar de alguna agenda que ya no utilicen y demás. Y esto venía con unos remaches, pero yo voy a colocarlo con estos brads de librería, que lo que hice fue con esmalte de uñas pintarlos de negro. Entonces cuando yo los coloque prácticamente no se van a notar. Entonces, después para la tapa voy a utilizar un cartón también de 2 milímetros de la misma altura, o sea de 9 pulgadas. Y todavía no terminé de cortar lo que sería la solapa. Ahora en paso posterior vamos a ver el desarrollo.
porque estoy viendo cómo la incorporo al diseño, no quiero hacer una solapa clásica, probablemente haga algo asimétrico, así que lo voy a cortar ahora en cámara como para mostrarles qué es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, vamos a ir a la disposición de las piezas, ¿sí? Es importante, bueno. Las piezas van de este modo. Igual tengo un esquema que se los voy a dejar en la clase como para que se vayan guiando. Y tienen, por ejemplo, háganse la idea de que este es un álbum común, ¿sí? La tapa, la contratapa y el lomo que está en el medio. Pero como esto va a ser un álbum con tapa, voy a poner en este extremo, o sea, en la parte de la derecha, por el sentido en que nosotros abrimos los libros, el otro lomo. Y en esta otra parte, en la extrema derecha, lo que va a ser las veces de tapa. Entonces sería así: tapa, lomo, contratapa, otra vez el lomo y la tapa del libro. De esta forma, ya después lo van a ver armado, cerraría así, o sea, acá, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir abriendo, que siempre abrimos hacia la derecha, y ahí quedaría nuestro libro abierto. Este gancho iría en el lomo del lado izquierdo, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos entonces a ver cómo avanzamos con toda la parte del armado. Para armar la estructura del álbum vamos a utilizar este lienzo autoadhesivo, ¿sí? Esto ya viene con el pegamento, es digamos que el reemplazo de las telas de encuadernación que se consiguen localmente, ¿sí? Simplemente le quito la protección y ya lo uso. Eso me va a dar cierta flexibilidad y me va a durar más que si hiciera una simple encuadernación con papel. Y esto es una herramienta que me hice, son simplemente dos cartones del mismo espesor que el que estamos utilizando, pegados entre sí, y es lo que me va a servir de guía para dejar el espacio entre una pieza y otra, que es lo que va a permitir que el álbum articule y doble. Acá tengo una de las piezas, ya está con el pegamento, como ven, y acá coloqué el lomo de manera centrada. Entonces voy a medir el espacio que tengo que dejar entre una y otra, y voy a colocar la pieza que va a continuación. La puedo dejar 1 milímetro más que lo que me marca este espaciador. Ahora voy a poner la otra tapa, ¿sí? La voy a alinear de este modo, ¿sí? Dejando 1 milímetro más. Tengo que tener en cuenta que el papel que vamos a poner encima también tiene un espesor que va a influir en el cierre del álbum, ¿sí? Pueden ayudarse con el bond folder como para que quede bien pegado, pero como ven es como que ya tiene la elasticidad que necesitamos para que no se rompa. Esto después encima lo vamos a forrar. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a poner el lomo, pero primero voy a cortar lo que sería la tapa con la forma que yo había elegido. Acá tengo el lomo del otro lado, o sea, del que va a la derecha, y la tapa, que irían básicamente de esta forma, y esto se abre. Entonces, yo lo que quiero hacer es dar una forma distinta. Puede ser simétrica, o sea, ustedes marcan el centro y hacen la tapa, pero yo no quiero que sea así. Así que lo que voy a hacer es, bueno, primero, cuánto va a tener hacia adentro del álbum. Me parece que 1,5 pulgadas, ¿sí? Como para que caiga acá encima del álbum. O sea, tengan en cuenta que sería un diseño más o menos de este modo, ¿no? Ok. Este sería el lomo del álbum. Y acá iría la tapa. Yo lo que quiero es que la tapa no sea simétrica, sino que caiga más hacia abajo, porque así me deja más espacio para la decoración acá arriba,
¿sí? Puedes jugar un poco con las formas. Elegí formas rectas, hay muchas formas interesantes, curvas y demás que se pueden hacer con la máquina de corte, pero como muchas no la tienen, vamos a usar simplemente la trincheta y vamos a decorar a partir de ahí. Entonces marco de uno de los bordes hacia adentro 1,5 pulgadas, o sea, yo me voy guiando por la grilla, y lo mismo acá abajo. Y después más o menos distribuyo, ¿sí?, donde quiero que caiga, digamos, lo que sería la punta donde va a estar el cierre del álbum. En vez de estar en el medio, que serían 4,5, lo voy a hacer 1,5 pulgadas más abajo, así que lo voy a poner por acá. Una vez que tengo decidido eso, lo único que tengo que hacer es cortar. De hecho no tiene por qué ser en punta también digamos, el extremo. Podemos hacerlo como una parte recta y después la otra. Y creo que eso es lo que voy a hacer. Voy a dejarle más o menos 1 pulgada. Y después voy a unir estas dos líneas. De esa manera, con un rectángulo, ya ustedes tienen una forma diferente. Igual es como que queda bastante simétrico, así que lo que voy a hacer es quitarle un poco más, así se hace más asimétrico, que es lo que yo quiero acentuar. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes quieran destacar algo, realmente háganlo que se note, porque si no parece que quisieron hacerlo derecho o quisieron hacerlo simétrico y no les salió. Entonces, si la intención realmente es que sea asimétrico, tiene que ser una simetría que llame la atención. O sea, cuando yo lo pongo acá, pueden ver que tiene como más espacio acá arriba que acá abajo. Entonces, a la hora de decorar, eso me va a ayudar. De igual modo, me parece que la solapa está muy ancha, así que la voy a ajustar, la voy a cortar un poco porque no es necesario que sea tan ancha. Y eso es lo que ustedes tienen que ir probando en sus casas, ir haciendo el diseño que a ustedes les parezca mejor. Acá tengo ya hecho el desarrollo, ¿sí? Como ven, parece que es un poco largo. Y lo que estoy usando acá es una hoja Fabriano, copitinta, que tiene 160 gramos. Si ustedes no tuviesen esta tela, ya que también pueden usar una tela y engomarla, pueden usar directamente el papel. Yo lo quise hacer así porque le da mayor resistencia. Entonces, como no me alcanza para hacer todo el desarrollo, porque como ven es bastante largo con todo el tema de la tapa, ¿sí?, lo que hice fue encimarlas. ¿Ven? Acá está unido. Y voy a poner esta unión justo donde iría el lomo, porque todo esto después lo vamos a decorar y es mucho más fácil poder emprolijar esta parte y no que se note en la tapa o en la contratapa. Entonces, bueno, ven que acá me sobra mucho espacio, ¿sí? Voy a recortarlo de manera tal que me quede más o menos la misma distancia que me queda hacia arriba y acá abajo. Y acá voy a recortar igual la misma distancia de arriba y de abajo, pero tomando en cuenta este borde de acá, ¿sí? Después les voy a enseñar cómo hacer para estas partes que son irregulares. Acá estuve ya recortando, ven, todo alrededor. Y lo que hago en esta parte es, con la ayuda del bone folder, voy encimando bien el papel, ¿sí? Cuestión de que me queden marcados. Sí, estos dobleces acá están superpuestos. Entonces, donde está superpuesto el papel va a formar como un triángulo. Voy a cortar ese triángulo, pero sin llegar al borde del cartón, ¿sí?, para que no se vea el espesor del cartón. Y eso es lo que va a hacer que tenga un poquito menos de volumen cuando yo doble. Es como simplemente una muesca que voy a hacer.
para poder seguir esa superficie irregular. Y acá en esta esquina, que tampoco es una esquina que forma un ángulo de 90 grados, voy a hacer exactamente lo mismo. Como no llego a tocar el cartón, sino que retiro este triángulo y ahí de algún modo lo encimo. Si no, también lo que pueden hacer es esto que yo hice acá, ¿sí? Es como que quedan pegados, pero yo no me arriesgaría si no tienen mucha práctica, porque puede ser que les quede un espacio y entonces ya no se vea prolijo la unión. Bueno, acá voy marcando todo alrededor y voy poniendo toda la cartulina de esta manera, así como para irla aflojando. Y acá entonces vamos a hacer el ángulo de corte. O sea, podemos usar la grilla para que nos quede un ángulo perfecto, o simplemente vamos rotando la regla y dejamos una separación que sea un poquito más que el espesor del cartón. De esa manera, cuando yo doblo, me queda la esquina bien. Esta parte es la más fácil porque justamente forma un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que hago es pego todo este borde de esta manera. Y voy a usar pegamento en barra. Pego todo esto de esta forma. Llevo acá bien al borde. También pueden usar el pegamento para encuadernar, el blanco. Y después, con la ayuda del bond folder, lo voy presionando y encimando para este lado. ¿Sí? Acá, bueno, acá como ven, lo que hago es bajar esta esquina, que es lo que va a permitir que envuelva bien la esquina esta. Voy a hacer entonces lo mismo con el lado contrario. Esta cartulina la elegí de un color bastante neutro porque así combina bien con cualquier hoja que le pongamos. Entonces, si queremos darle tinta a los bordes y demás, como que la podemos engamar mejor y es mucho más fácil que si fuese un color demasiado contrastante. Es como una especie de gris claro. Listo. Bueno, en esta parte, cuando ya están pegadas las otras dos, esta parte entonces hundimos acá y pegamos esta solapa. Así, de esta manera. Marcamos bien y después por el otro lado. Acá entonces vamos marcando, ¿sí?, los dobleces. Y vamos aflojando un poco nuestro álbum. O sea, con mucho cuidado, no vayamos a romper el papel. Si ven que en algunos lugares no se ha pegado bien, le ponen un poco más de pegamento. Yo estoy usando el pegamento en barra porque es mucho más fácil para trabajar en cámara, pero pueden usar el otro. Bueno, ven que ya es como que va tomando forma. Sí, acá sí
estaría el organizador, después falta toda la parte de la decoración. Y bueno, vamos entonces a ir lo que les decía de esta parte. Ven acá encima tanto que llega al borde. Entonces yo lo que hice fue cortar en un ángulo que se viera esta parte gris, o sea que no se me fuera a ver lo que es el cartón de abajo. Entonces acá le voy poniendo el pegamento. Algo que pueden conseguir para el cierre son los imanes. Pueden usar dos tipos de imanes. Pueden usar los que son planos y también pueden usar los que vienen como para las carteras. Con cualquiera de esos dos va a funcionar bastante bien. Esta solapa que ven acá, esto después se vuelve a forrar. O sea, lo que se hace es que se vuelve a forrar de manera tal que solamente se vea un pequeño borde. Sí, pueden usar el mismo papel o pueden usar un papel de diseño, como ustedes prefieran. De esta manera, ¿sí?, quedaría como la estructura de el libro. Ustedes tienen dos opciones. Pueden hacerlo como libro, ¿sí?, y también lo pueden hacer como una especie de fichero. O sea, de cualquier modo, siempre esto va a estar acá, ¿sí?, ya sea que lo pongan para usar de manera vertical, abrirlo e ir pasando las hojas, o como un libro que levantan la tapa y van pasando las hojas de manera normal. A último momento decidí ponerle un refuerzo también interno, o sea, si lo hubiese hecho antes quedaría por debajo de esta solapa, pero igual no tiene tanta importancia porque todo esto va a ir cubierto, así que de cualquier modo esta tela no se va a ver. Bueno, le da mucha más resistencia a lo que es el libro, ¿sí? Y después lo que hice fue, o sea, tenemos que tener en cuenta dos cosas. A la hora de poner el broche, ¿sí?, lo que sería el imán, tenemos el que va acá en la tapa, que lo tenemos que poner una vez decorada la tapa, ¿sí?, y después entonces forraríamos por la parte de adentro para tapar las patitas del imán. Y el otro, que es al revés, o sea, lo ponemos de adentro, una vez decorada esta parte de lo que es la cara, y entonces después lo tapamos lo que son las patitas con la decoración. Entonces lo que voy a hacer ahora, como quiero colocar esto antes, pero para colocar esto tengo que tener esta parte tapada, lo que hice fue, ¿sí?, trasladar este tamaño de la caja acá a la cartulina, ¿sí? De esta forma, ¿sí?, acá mucho no se ve porque es muy clarita la marca, pero bueno, yo fui trazando todo el contorno y ahora voy a cortar alrededor, pero dejando como 1/8 de pulgada menos. O sea, voy a marcar acá para que vean, porque en definitiva lo voy a recortar. Ven, ese sería el contorno. Que estaríamos cortando la parte de la tapa y de la contratapa, o sea, la tapa que va doblando el lomo y la contratapa. Entonces lo corto un poquito más chico. Por todos los lados. Como mi regla es transparente, puedo colocar la línea justa donde queda la marca, y así voy haciendo todo esto.
¿sí? De esta forma entonces me va quedando, solo me falta cortar esta parte de acá, que simplemente le había puesto al borde, así la achico un poco y ya no se va a sobresalir. Acá tengo entonces esta pieza ya cortada y lo que voy a hacer es pegarla acá, ¿sí? Acá les muestro que ya pegué la pieza, ¿sí? Bien. Lo hice con el Tacky Glue. Ustedes háganlo con un pegamento más bien líquido, no usen el pegamento en barra porque necesitamos que el papel de alguna manera se estire, porque esto hay que irlo trabajando muy bien, de manera tal que quede bien pegado, que no queden, ven que el borde quede bien recto, que no queden pancitas así, y eso se hace poniéndole el pegamento a lo que es la pieza y con la ayuda del bond folder van estirando, estirando, cuestión de que cubra todo, que marquen los pliegues con mucho cuidado porque si humedecen demasiado el papel se puede romper a pesar de que tenga la tela por debajo, no tiene nada que ver, o sea, tienen que hacerlo con mucha paciencia y que quede bien pegado todo en los bordes, que ven que no queda nada que, digamos, que sobresalga y permite que se abra y cierre bien el álbum. Acá este pedazo de papel que le puse es porque me pasé un poquito con el pegamento, pero igual esto va a ir cubierto. O sea que no lo puedo cubrir ahora porque quiero con la misma pieza cubrir la parte del imán. Entonces lo que voy a hacer por último en el día de hoy va a ser colocar esto, que simplemente lo que hice fue, recuerden que en el lomo, en la parte que está más a la izquierda, ¿sí? Voy a colocarlo y ahí marqué los centros y con la ayuda de esta herramienta que es Power Punch, pueden usar la Crocodile o pueden usar uno de esos perforadores manuales también, con algo que pueda perforar el cartón. Esto entonces acá voy a poner estos ganchitos que yo previamente los había pintado para sostener este sistema, y lo que hago es, ven, de la parte de afuera me puedo ayudar con la trincheta porque ahora no encuentro, a ver, acá está la herramienta, con esto lo fijan, ¿sí? Esto igual lo vamos a asegurar. Yo lo que voy a hacer entonces va a ser ponerle un poco de Glossy Accent que pega metal y después le voy a poner otra tira de papel como para que refuerce. Entonces esto ya queda sujeto, ¿sí? Como ven, esta parte ya queda prolija y después entonces cuando hagamos la parte de la decoración, que pongamos el broche, podemos entonces poner la otra parte que va a cubrir todo esto, pero bueno, como les decía, para eso tenemos que decorar lo que es la tapa, porque esta parte del broche va antes de colocarse la tapa. Así que bueno, llegamos hasta acá, me parece que son unos cuantos pasos, pueden ir adelantando, como les dije, no tienen necesariamente que usar este tipo, pueden reciclar una carpeta, ¿sí? Tampoco tienen por qué hacerlo en forma de libro, pueden hacer lo mismo, pero en forma de fichero. En la próxima clase vamos a ir haciendo las decoraciones o quizás haciendo todo lo que es la parte interna. Me parece que lo mejor es hacer la decoración para terminar ya con la colocación del broche y todo lo demás. Entonces lo que voy a hacer ahora, hasta la próxima clase, es ponerle Glossy Accent para reforzar esto y quizás con la misma tela que estuvimos usando refuerce la parte del lomo, porque todo esto lo vamos a redecorar con papeles superpuestos. Pero bueno, hasta acá la estructura es un poco más compleja que los trabajos que veníamos haciendo hasta ahora, por eso lo vamos a hacer por partes, pero me parece que ya están preparadas para hacer trabajos de esta magnitud. Así que espero que comiencen a hacerlo y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.